Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué me hicieron bullying? Esta es una pregunta que surge con bastante frecuencia, en especial si durante tu infancia o tus años escolares recibiste algún tipo de maltrato por parte de alguno de tus compañeros. En especial si esa persona era mayor que tú o tenía alguien que lo protegiera. Hay personas que hacen bullying a sus pares, me refiero a aquellos que tienen su misma edad o incluso que son mayores, porque tienen detrás o una familia muy peligrosa o un grupo de hermanos o un hermano o hermana en particular que se relaciona con personas que tú sabes que podrían hacerte daño a ti o a personas que para ti sean importantes. E incluso podrías estar sufriendo algún tipo de acoso en tu propio trabajo. Puede que tengas algún colega que sea un tanto tóxico, que no sepa relacionarse con los demás, si no es a partir del maltrato o la humillación. Entonces, la idea aquí es explorar por qué podría estar ocurriendo esta situación de acoso o bullying, o por qué ocurría en los tiempos de tu infancia. Ya que muchas veces, a pesar de que cambias de tiempo, es decir, que ya no vives cerca del acosador, aún así en tu inconsciente persiste esa vocecita, ese hechizo que yo te digo una y otra vez, de fuiste cobarde, no te enfrentaste a esa persona y que te lleva a somatizar estados de rabia, frustración o angustia que muchas veces descargas en personas que te tratan bien o que no tienen nada que ver con esa situación que te provoca malestar en tu presente, pero que es algo que simplemente no puedes evitar. Entonces, la forma de exorcizar estos pensamientos obsesivos es siempre realizar un análisis que te permita primero sacar y definir lo que te molesta de esa situación en particular y segundo, que lo puedas poner en perspectiva. Eso es lo que yo hago con las personas con las que trabajo en mi consulta. En una primera etapa exploramos lo que te provoca en el presente ese pensamiento obsesivo y luego intentamos definir lo que activa en tu agresor esa necesidad de tratarte mal, que es lo que vamos a hacer aquí. De hecho, lo interesante de esto es que, como vas a ver, una vez que te das cuenta de lo que realmente sucedía con esa persona, que te fastidiaba la existencia, la recuperación es prácticamente inmediata, porque te das cuenta que nada de lo que viviste fue tu responsabilidad, sino que tenía que ver con los problemas de esa otra persona. Ahora, entrando en el análisis, esta situación del bullying, ya sea en pasado o en presente, aunque en el caso del trabajo tiende a catalogarse esta situación como mobbing, te va a generar estados de ansiedad, angustia y sobre todo de frustración que con el paso de los años se podría convertir en un complejo de tu inconsciente. Algo que ocurre por lo que te decía al principio de este video, en el sentido de que por una parte desarrollas un complejo de culpabilidad que te lleva a sentir rabia de ti mismo porque en la mayoría de las ocasiones recibiste una agresión de forma gratuita, sin que tú provocaras ese maltrato o sin que lo provoques en tu presente. Y por otra, un complejo de impotencia que se origina en el hecho de que no te enfrentaste a una situación conflictiva y por eso sientes frustración, porque en su momento no respondiste a esa agresión que te lastimaba tanto. Entonces, a partir de allí, se presentan varios escenarios con los cuales tienes que lidiar. Por una parte, esa rabia de la que te hablaba, porque sientes que todo el mundo está en tu contra. Fíjate, por la agresión de una sola persona. Y por otra, el hecho de que o te transformes en alguien que acepte cualquier tipo de maltrato que recibas, por esa falta de confianza de la que te hablaba, pero también que ocurra el efecto contrario, que seas tú quien por tu miedo de esa agresión que sufriste en tu infancia, te transformes en alguien que a su vez acosa a otras personas indefensas. O que por último hayas desarrollado una serie de reacciones que llevan a las personas que intentan acercarse a ti de forma legítima, con buenas intenciones, a que se alejen. Si te fijas, esto último de lo que te estoy hablando en parte viene a explicar lo que le ocurría a esa persona que te acosaba. En realidad lo que estaba haciendo era sacar sus propias frustraciones en alguien a quien percibía como más débil, porque él mismo o ella misma era acosado por otra persona. Y por eso una de las explicaciones que te puedo dar al respecto es que la persona que te hacía bullying en tu infancia
con toda seguridad estaba transfiriendo en ti esas frustraciones que había desarrollado en relación a otro, a aquel que solo vivía para atormentarlo. Si te fijas, es un círculo vicioso y por eso te decía que la recuperación frente a un caso como este es prácticamente automática, aunque lo ideal es que puedas analizar tu propio caso de bullying o tus propios casos de bullying, porque en realidad a lo largo de nuestra infancia, juventud o incluso edad adulta, tenemos que lidiar con muchas personas que nos acosan, que se alimentan de nuestras inseguridades o de nuestros miedos. Entonces, en la medida en que puedas realizar un análisis de todas esas personas, vas a comenzar a verlas como lo que son, como personas que muy en el fondo están tan asustadas de vivir sus propias vidas, que necesitan lastimar a otros para recuperar su confianza perdida, que muy en el fondo es el deseo inconsciente de recuperar su propia alma, aquella que perdieron por el abuso que recibieron en algún momento. Como ya te habrás dado cuenta, esa persona que te hacía bullying, porque en realidad era un cobarde, lo que deseaba era demostrarse ante alguien más débil que él sí era fuerte. Porque debes tener muy en claro que el cobarde siempre se enfrenta a los más débiles, a esos a los que acosa. Y por eso, como ya habrás notado, ese tipo de personas caen en una maldición de su psiquis porque nunca van a conseguir lo que desean, que es verse a sí mismos o ante otros como héroes, que es lo que en realidad desean. Porque el verdadero héroe es aquel que se enfrenta al más fuerte, al que tiene toda la ventaja, como por ejemplo un caballero que se enfrenta a un dragón. Eso es heroísmo. El débil contra el fuerte, que lo hace por causa de la justicia, no para satisfacer un deseo de recuperar su propio ego perdido. Entonces, para esta altura, ya te quedó absolutamente claro que esta persona que te acosaba no es alguien a quien temer, sino muy por el contrario, es alguien por quien solo puedes sentir compasión por todo el sufrimiento que experimenta en cada uno de los días de su vida, ya que con toda seguridad en su propio entorno alguien abusaba de él, ya fuera un tío, un primo, un hermano o sus propios padres. Y como has visto hasta aquí, era lo que lo llevó a lastimarte, no porque tú tuvieras algo, sino porque era él o ella quien estaba viviendo en un mundo de maldad. Pero debes recordar que hasta aquí yo solo he trabajado un par de explicaciones y efectos que provocan en ti un caso de acoso o bullying como este, ya que existen muchos más en los que hay que poner atención. Por lo general esto lo hago en mi consulta, donde como te comentaba te ayudo a analizar cada una de las personas que viven para fastidiar tu existencia, ya que el hecho de que simplemente logres comprenderlos, poner en perspectiva lo que te abruma, es lo que te lleva a fortalecer tu psiquis y en último término tu alma. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.